Buenos días, bienvenido, doctor Alfaro, al foro de perspectiva de los modelos climáticos globales, escenarios e indicadores en América Latina y el Caribe. Muy agradecida de parte del Centro de Investigaciones de Gestión Integral de Riesgos de haber aceptado nuestra invitación a participar en este foro. Esperamos que siga con nosotros en un futuro y que nuestra exposición y este foro sirva para las comunidades de América Latina y el Caribe. Bienvenido y esperamos pues que sea de nuestro mejor éxito y provecho para toda nuestra América Latina y el Caribe. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación realmente para compartir un poco de lo que hacemos por acá en la Universidad de Costa Rica. Mi nombre es Eric Alfaro, soy investigador del Centro de Investigaciones Geofísicas y docente de la Escuela de Física. Además, también estoy asociado al Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de Costa Rica. Acepté con gusto esta invitación para presentarles un poco de lo que hemos venido haciendo estos últimos años en materia de escenarios climáticos. Tal vez nada más aclarar a los participantes que yo no soy la persona que se dice en el chat. La información en el chat está errónea. Entonces, para que sepan que yo no soy Guillermo Amenta. Entonces, ustedes me dicen cuándo puedo proceder ya a cerrar la cámara y comenzar con el seminario. Sí, por favor, doctor Alfaro, inicie y muchas gracias de nuevo de parte del Centro de Investigaciones de Gestión Integral de Riesgo. Ok, cerramos la cámara entonces. Ok, entonces se me pidió conversar un poco sobre las perspectivas de los modelos climáticos globales, escenarios e índices climáticos en América Central. Para comenzar, esta presentación es en conjunto con el doctor Hugo Hidalgo de la Universidad de Costa Rica también. Él es coautor y autor principal de la mayoría de los trabajos que les voy a presentar. Y para empezar, tal vez comentarles cuál es el principal forzante del clima en la región de América Central. El principal forzante del clima de la región en América Central es esta región que pueden ver aquí, que es la alta subtropical del Atlántico Norte, debido a que en su lado más ecuatorial de esta región se encuentran los vientos alisios asociados al anticiclón subtropical del Atlántico Norte, la cual es una región de altas presiones. Estos vientos alisios en su lado ecuatorial interactúan con el istmo de América Central durante todo el año, principalmente con una topografía muy compleja que se encuentra a través del istmo, que lo cruza desde la parte norte hasta la parte sur, o sea, la parte noroeste hasta la parte sureste, encontrándose cumbres de más de 2.000 y algunas veces más de 4.000 metros. Esto provoca que el clima en la vertiente del Caribe de América Central pues se diferencie del clima de la vertiente del Pacífico de América Central. Entonces, básicamente, muchas de las variaciones que nosotros vemos a través del ciclo anual del clima en América Central es debido a variaciones en la intensidad de este flujo alisio, ¿verdad? Producto de que este anticiclón en la parte del verano boreal se encuentra en su posición más al norte,
y en la parte, en la parte del año del invierno boreal se encuentra en una posición más al sur. Para mostrarles un ejemplo de esto, vamos a ver, cambiar la diapositiva. Todavía no cambia. No puedo cambiar la diapositiva. Tal vez si me pueden ayudar. Dale. Doble clic sobre la diapositiva. Clic sobre la diapositiva. Ok, pero tengo activado el... Sí, en la presentación, doctor. ¿Sí? Darle por derecho siguiente diapositiva. En la presentación. Dale escape primero, escape. Ahora Escape, ajá. botón derecho. Ok, ya. Durante el ciclo anual de estos vientos encontramos una característica muy particular de la región del Caribe, que es la región que se encuentra cercano a las costas de América Central y en donde estos vientos presentan un máximo a lo largo del año, principalmente en julio y en febrero. Esta región que nosotros vemos aquí, tal vez voy a escoger otro color, esta región que nosotros vemos ahí es conocida como la corriente en chorro de bajo nivel del Caribe. Y estos 500 kilómetros de vientos fuertes que encontramos en la región del Caribe son muy importantes para el transporte de humedad desde distintas zonas oceánicas hacia la región del Istmo de América Central. Esto provoca que en ciertas épocas del año tengamos un máximo de precipitación en la vertiente del Caribe y más bien tengamos una sombra de precipitación hacia la vertiente del Pacífico, producto de la interacción de este flujo con el viento alisio y el transporte de humedad y con la topografía, lo cual provoca que tengamos máximos de precipitación en la región del Caribe y más bien un mínimo de precipitación en la parte del Pacífico tropical del Este. Este mínimo de precipitación que se produce durante el verano boreal en el Istmo Centroamericano es conocido también como el veranillo o la canícula. Entonces, vamos a ver. Y esto es para mostrarles la relación que existe entre el ciclo anual de precipitación dominante en América Central y el ciclo anual del viento sobre América Central. En el panel superior tenemos el ciclo anual o la climatología de una estación localizada en la Universidad de Costa Rica sobre la vertiente del Pacífico en Costa Rica, y ahí mismo tenemos también la magnitud del viento zonal, el cual es el viento paralelo a los paralelos. La convención que usamos en meteorología es que cuando este viento se dirige hacia el oeste es negativo. Entonces, entre más negativo sea, quiere decir que el viento alisio es más fuerte. Nosotros vemos que durante los meses del invierno boreal, ¿verdad?, principio de año y final de año, cuando este viento zonal es bastante intenso,
es cuando casualmente nosotros tenemos un mínimo de precipitación sobre la región centroamericana. Luego de abril, nosotros vemos que la magnitud de este viento zonal va disminuyendo y esto está acompañado con un incremento en las precipitaciones, principalmente durante mayo y junio. Esto es lo que nosotros llamamos el primer pico de la estación lluviosa. Posteriormente se da un nuevo incremento durante la aparición del jet de bajo nivel que les comenté, la corriente en chorro de bajo nivel del Caribe que les comenté en el Caribe, y esto provoca un aumento en la magnitud del viento y esto también provoca una disminución de las precipitaciones. Esto es debido, digamos, a que mucha de esta humedad, como les mostré en la lámina anterior, pues queda de la vertiente del Pacífico y más bien tenemos un efecto hacia la vertiente del Pacífico disminuyendo las precipitaciones. Esto no significa que durante julio y parte de agosto las precipitaciones están ausentes, sino que más bien que disminuyen. Luego de esto tenemos en la época del año, durante septiembre-octubre, cuando el viento alisio es más débil a lo largo del año y esto provoca que haya un incremento bastante fuerte de las precipitaciones sobre el istmo de América Central. De hecho, el pico de precipitación durante septiembre-octubre es el mayor pico que encontramos en precipitaciones a lo largo del ciclo anual. Luego del veranillo, que es la disminución de las precipitaciones durante el mes de julio y parte de agosto. Posteriormente, durante noviembre y diciembre, nuevamente el viento alisio empieza a aumentar y esto provoca entonces que las precipitaciones nuevamente disminuyan sobre el istmo de América Central. Okay. Vamos a ver. Otro forzante muy importante del clima en la región centroamericana es una fuente de variabilidad climática conocida como el Niño Oscilación del Sur. El Niño la parte oceánica y la Oscilación del Sur la parte atmosférica. Esto se manifiesta como un calentamiento, como se puede observar acá, ¿verdad? Como un calentamiento durante las fases cálidas en el Pacífico ecuatorial del Este, o como un enfriamiento en esta misma región durante las fases frías, las cuales son conocidas como la Niña. ¿Por qué influye sobre el clima de América Central? Porque cuando esta región que tenemos acá tiende a estar más caliente de lo habitual, la zona de convergencia intertropical, que es la convergencia entre los vientos alisios del Pacífico del sur, del anticiclón del Pacífico Sur y el anticiclón del Pacífico Norte, tiende a quedarse en posiciones más hacia el suroeste con respecto al istmo de América Central. Esto provoca una disminución bastante generalizada sobre el istmo centroamericano, mientras que cuando esta región más bien tiende a estar más fría durante los eventos de la Niña de lo que normalmente uno podría esperar, la zona de convergencia intertropical tiende a tener posiciones bastante cercanas al istmo de América Central, lo cual provoca un incremento generalizado de las precipitaciones durante la época lluviosa que registramos en Centroamérica. A ver. Vamos a borrar. Otra fuente de variabilidad climática muy importante de considerar en América Central es casualmente la variabilidad observada en el Atlántico tropical norte. Y es importante porque durante los eventos fríos que se observan
en el Atlántico tropical norte, la magnitud del viento alisio tiende a aumentar, producto de un reforzamiento que tenemos en el anticiclón que les mostré aquí, el anticiclón subtropical del Atlántico norte. Esto aumenta el viento alisio y entonces la precipitación sobre América Central tiende a disminuir. Mientras que durante los eventos cálidos en esta región del Atlántico norte tiende más bien a presentarse una disminución en la magnitud del viento alisio, y entonces cuando hay disminuciones del viento alisio, como les mostré en la lámina del ciclo anual, tenemos un factor favorable para el desarrollo de convección profunda sobre el istmo de América Central, y las precipitaciones pues tienden a aumentar. Ahora, ¿qué indican las observaciones? ¿Qué hemos observado en cuanto a cambio climático y variabilidad natural del clima en América Central? Básicamente, hay un estudio que se hizo por parte de Aguilar y colaboradores en el 2005, en donde se tomaron muchos registros meteorológicos en el istmo y se analizaron distintos índices relacionados con cambios o tendencias que se pudieron haber observado en el istmo de América Central, muchos de ellos relacionados con eventos extremos como los días más calientes, las noches más calientes, días más fríos, noches más fríos, días muy lluviosos, días poco lluviosos, etc. Entonces, este estudio mostró, y en esta lámina en negrita estoy resaltando lo que mostró este estudio como significativos, como resultados significativos. Mostró que hay una tendencia bastante generalizada sobre el istmo de América Central hacia avanzar con hacia condiciones más cálidas. O sea, la temperatura podríamos decir que muestra una señal bastante coherente hacia un calentamiento, digamos, por lo menos observado en la región del istmo de América Central. Sin embargo, la señal de precipitación no es tan coherente como la señal de temperatura. Si bien es cierto, algunos índices mostraron algunas tendencias positivas, principalmente relacionadas con eventos extremos, fue muy difícil de establecer una señal, primero, coherente espacialmente a lo largo del istmo, y segundo, se observó que muchos de los cambios registrados estaban determinados por la topografía local, lo cual hacía difícil llegar a conclusiones tales como de que la precipitación pues estaba aumentando o estaba disminuyendo en el istmo de América Central. Vamos a ver. Este es para mostrarles uno de los resultados que ellos obtuvieron. Ellos dividieron, hicieron promedios de los índices que estudiaron sobre toda la región, que es la línea con cruces. Lo dividieron también en una parte sur del istmo, que es la parte sur del istmo, sí, que es la línea con asteriscos, y una parte central que es la línea digamos, la cruz de San Andrés, o sea, el signo de multiplicación.
Esto es importante porque primero se notó que la señal de calentamiento de eventos extremos, por ejemplo, asociados a el percentil 90 de los eventos más cálidos en cuanto a la temperatura, pues muestra una tendencia hacia el calentamiento sobre el istmo de América Central, principalmente después de la década de los 80, esto es importante tal vez de resaltar, y si bien es cierto, la señal no era tan fuerte en cuanto a la precipitación, pues se lograba esbozar también, principalmente después de los años 80, una tendencia ligeramente positiva hacia, principalmente en los eventos más fuertes de precipitación. Esto es importante porque a pesar de que tal vez no se encontraron tendencias marcadas en cuanto a la cantidad de precipitación anual que se estaba registrando sobre el istmo de América Central, sí se encontraba, por ejemplo, que tal vez cierta evidencia de que posiblemente los eventos extremos pudieran estar aumentando en los últimos años, ya que uno de los aspectos importantes del cambio climático no es solo detectar si hay cambios en cuánto llueve, sino que además es importante pues de detectar si hay cambios en cómo llueve, ¿verdad? Y entonces esto nos daba cierta luz sobre cómo podrían presentarse estos cambios. Estos son los cambios en la escorrentía y que hicimos en un estudio en el 2013 con Hugo Hidalgo y Beatriz Quesada y Jorge Amador, el grupo del Centro de Investigaciones Geofísicas. Traigo esto a colación porque el hecho de que nosotros tengamos una tendencia marcada en la temperatura, no tanto en la precipitación, pues va a repercutir en varias cosas que les voy a comentar a lo largo de la charla, como es en los cambios de escorrentía. O sea, esta tendencia en los caudales que pudimos, o en la escorrentía que pudimos detectar en Tegucigalpa durante esos años, estaba muy ligada principalmente a los cambios que se observaban muy marcados en cuanto a la temperatura, posiblemente por un aumento muy marcado en la evapotranspiración potencial. De cierta manera esto también se esbozaba en los cambios que se podían observar en la estación o en la región de San José. Y algo también que les quiero mencionar acá es que no todo es tendencia, sino que también a través de estos estudios hemos detectado que hay una señal multidecadal bastante fuerte en las series de tiempo que hemos analizado, principalmente por la influencia que les comenté del clima, que sobre el clima de la región tiene la variabilidad en el Atlántico tropical, la cual tiene una energía de variabilidad bastante considerable en la banda de la región multidecadal. O sea, esto quiere decir de que hay varias décadas en donde las anomalías tienden a persistir positivas en la región de la temperatura superficial del mar del Atlántico tropical, y en otras tiende a persistir, digamos, el signo opuesto que uno podría esperar en las anomalías de la temperatura superficial en el Atlántico tropical. Y esta señal de alguna manera repercute y es una señal de variabilidad natural que encontramos en las series analizadas sobre el istmo centroamericano. ¿Por qué es importante? Vean que esto es importante porque si nosotros
analizamos series únicamente a partir de 1970 hacia el futuro en San José, podríamos llegar a la conclusión errónea de que tenemos una tendencia muy marcada negativa en cuanto a la escorrentía de esta región. Esto, si nosotros lo analizamos a partir de la época previa de los 1950, vemos que hay otros periodos en donde también la escorrentía tuvo valores bajos como los que se vieron también entre la época del 2000 y el 2010. Entonces, es bastante importante de considerar de que no todo podría estar asociado a cambio climático, sino que es bastante importante hacer el análisis de cuáles son las señales de variabilidad natural presentes en el sistema para nosotros poder detectar y poder llegar a un proceso de atribución de los fenómenos observados sobre el istmo de América Central. Estos gráficos que les muestro aquí fue de un paper reciente, salió este año en el 2017 en Climatic Change, es un número especial sobre cambio climático que se hizo en América Central. Básicamente lo que hicimos fue producir una rejilla de precipitación y temperatura de 5 kilómetros por 5 kilómetros en el istmo de América Central para observar posibles tendencias que pudieran estarse presentando entre 1970 y 1999. Escogimos este periodo porque es un periodo que luego actualmente estamos usando en otros estudios como el periodo base de comparación. Y los resultados que obtuvimos con el campo de la precipitación fueron bastante coherentes, o sea, observamos que no hay una señal fuerte de tendencias de precipitación sobre América Central, o sea, tal vez en la región del Caribe, la región acá del Caribe de Costa Rica, pues tal vez presenta una tendencia positiva. Sin embargo, lo que sí encontramos fue una tendencia marcada al calentamiento en una vasta región del istmo de América Central, o sea, vemos que principalmente en el norte, a partir del Golfo de Fonseca, ¿verdad? Hay una región de calentamiento bastante marcada, lo mismo en la parte, digamos, centro-norte de Nicaragua hasta la parte, digamos, centro-sur de Costa Rica también, y nos llamó la atención de que detectamos algunas regiones que presentaban cierto enfriamiento en América Central. Esto provoca que cuando analizamos distintos índices asociados a sequías como el índice de Palmer, haya, digamos, bastantes regiones que presentan tendencias negativas, o sea, entre más negativo sea este índice, quiere decir que las condiciones son más secas, ¿verdad? Entonces presentaban condiciones tendientes a la sequedad en América Central, y esto está reflejado principalmente por las tendencias marcadas que hemos observado en cuanto a la temperatura. Cambios fuertes en la temperatura, a pesar de que no hayan cambios fuertes en la precipitación, pues llevan hacia condiciones, si se quiere, de tipo más áridas en la región del istmo centroamericano. Vamos a ver. Vamos a borrar todo esto.
También analizamos los datos de estaciones para distintas épocas del año. Aquí les estoy mostrando las tendencias anuales observadas entre 1968 y el 2012 en 122 estaciones con registros diarios para distintas variables. En el panel superior izquierdo observamos las tendencias encontradas para los acumulados. En el superior derecho, las tendencias observadas para los días con precipitación, días con lluvia. En el panel inferior izquierdo son los eventos que catalogamos como extremos húmedos, aquellos eventos en donde la precipitación excedía el percentil 80 de la distribución. Y en el panel inferior derecho, aquellos eventos catalogados como extremos secos, que son aquellos eventos en donde la precipitación era inferior al percentil 20 de la distribución. Nuevamente, ustedes pueden observar de que es muy difícil o no encontramos una tendencia generalizada a lo largo del istmo de América Central. Tal vez la única tendencia que fue un poco más coherente, aunque no totalmente generalizada, con cosas difíciles de explicar, es que la mayoría de las estaciones, pues, o un grupo importante de estaciones, presentaba una tendencia positiva hacia el aumento de los días con precipitación en el istmo de América Central. Esto es para reforzar lo que yo les comentaba sobre la variabilidad natural presente en el sistema. Esta es una nota de prensa, de divulgación que hicimos para un reportaje el año pasado en el semanario Universidad de Costa Rica, en donde analizamos los últimos años de la precipitación acumulada en la estación de Liberia. Aquí están las coordenadas de la estación. Esto está localizado en la vertiente pacífica en la parte norte de Costa Rica. Si bien es cierto, durante el año 2015 tuvimos un fenómeno del Niño bastante fuerte y que provocó, que es la línea púrpura en el panel de la izquierda que les estoy mostrando, provocó que los acumulados de la precipitación, principalmente en la vertiente del Pacífico de América Central, fueran muy bajos. Ustedes pueden observar que en realidad lo que hizo este evento del Niño del 2015 fue resaltar o exacerbar las condiciones de sequedad que veníamos sufriendo por varios años en el istmo, en la vertiente pacífica de América Central. O sea, el año 2015 venía precedido por el 2013, el 2012 y el 2014, ¿verdad? Cerrando con condiciones de déficit con respecto al promedio observado en esta estación. Esto quiere decir de que hay una señal de variabilidad climática presente más fuerte, ¿okay?, que la señal interanual asociada al evento del Niño. Uno de estos factores, como les comenté, es estudiar en conjunto no solo la variabilidad interanual presente en el Niño, sino también la variabilidad, si se quiere, de tipo decadal presente en el Atlántico tropical. En el panel de la derecha encontramos para esta misma estación el índice normalizado de precipitación para una escala temporal en el eje Y de hasta 36 meses. Y ustedes pueden ver que hay eventos húmedos, que son los eventos verde-azules, ¿verdad?, precedidos también de eventos secos, que son los eventos naranja rojizos, ¿verdad? Y con esto lo que les quiero reforzar es el tipo de variabilidad que nosotros tenemos. O sea, si ustedes observan, tenemos eventos secos precedidos
aproximadamente por una década por otro evento seco muy fuerte, lo mismo con los eventos húmedos, y de hecho hacia el final del panel se observa el evento seco marcado que les he venido reseñando de estos últimos años, aunque ya este año parece que más bien vamos a cerrar con un importante acumulado de precipitación en la vertiente del Pacífico de América Central. Pero vean que en realidad este tipo de variabilidad natural es por mucho más importante que la observada relacionada con el cambio climático en el istmo centroamericano. Vean que si nosotros tuviéramos una marcada tendencia dominada por la señal de cambio climático, nosotros podríamos decir que al principio en el panel, estoy hablando en el panel de la derecha, al principio teníamos condiciones muy azules, ¿verdad? Y poco a poco tendríamos que ir avanzando hacia condiciones muy rojas, me refiero a conforme avanzamos en el tiempo hacia nuestros días, y eso no se observa en las series de tiempo de América Central. O sea, se observa una dominancia en cuanto a la precipitación primordialmente de las señales o de las fuentes de variabilidad natural que nosotros ya conocemos, que están relacionados con el clima de América Central. Ahora, ¿qué tan buenos son los modelos en cuanto a las proyecciones? Ese es un trabajo, ¿verdad?, que hemos venido haciendo también con Hugo Hidalgo. Inicialmente lo hicimos con el CIMEP3, actualmente lo estamos haciendo con el CIMEP5, o sea que son la familia de modelos que usó el último informe del IPCC. Y aquí es importante resaltar de que cuando nosotros hacemos este tipo de análisis sobre el clima de América Central, necesariamente las salidas de estos modelos de circulación general tienen que pasar para la producción de escenarios por un proceso que llamamos nosotros de ajuste de escala, ¿ok? Este ajuste de escala o reducción de escala, ¿verdad?, es conocido como downscaling en inglés, y existen varias formas de hacerlo. Se puede hacer con técnicas estadísticas y se puede hacer también con modelos regionales de una escala más pequeña. De hecho, el año pasado, hacia el final del año, tuvimos el taller sobre el experimento Cordex en la región nuestra. Participaron investigadores de todo Mesoamérica, incluidos varios de Venezuela. Y ¿por qué es importante hacer este proceso de reducción de escala? Porque vean que la resolución espacial de estos modelos de circulación general, estos modelos globales de circulación general, es muy gruesa. Prácticamente un solo punto de la rejilla de estos modelos cubriría Centroamérica de lado a lado. Entonces, en realidad lo que nosotros tenemos que hacer de la salida de estos modelos de circulación general es tomar las señales de gran escala que nosotros sabemos que pueden forzar el clima sobre América Central y reducirla, ya sea por una técnica estadística o una técnica dinámica, hacia una escala menor para poder llevar estos escenarios hacia posibles impactos locales. Luego de este proceso de reducción a escala, estos resultados ya pueden ser acoplados con otro tipo de modelos, como en el caso que les voy a mostrar, en el caso de modelos hidrológicos como el modelo BIC, que es el que hemos venido usando en el Centro de Investigaciones Geofísicas. Ahora, lo primero que nosotros debemos hacer, este fue un estudio que hicimos en el 2015, lo primero que tenemos que hacer es ver si los modelos de circulación general reproducen las características importantes del clima que nosotros conocemos en la región centroamericana. Me explico.
Si uno de estos modelos, por ejemplo, sobre la vertiente del Pacífico, no reproduce el ciclo bimodal en la precipitación o en el viento que yo les mostré, pues posiblemente es un modelo que no está capturando procesos físicos importantes para la determinación del clima de América Central. Entonces, no necesariamente nosotros usamos los modelos de circulación general porque los resultados están disponibles, sino que primero seleccionamos aquellos que mejor reproduzcan las características como el veranillo, la corriente en chorro de bajo nivel del Caribe, ¿verdad? Si esto está presente, quiere decir que este modelo promete para resolver características en una menor escala esenciales para la física del sistema climático en la región centroamericana. Entonces, definimos un índice de destreza o un skill score, ¿verdad? Que básicamente tiene tres partes. Los RMO es la correlación de Pearson espacial entre los patrones observados y los modelados. Luego de esto hay un segundo término, ¿verdad? En donde se toma en cuenta las desviaciones estándar modeladas y las observadas. Y posteriormente también hay otro término, ¿verdad? Que es el promedio espacial modelado y observado. Aquí usamos la técnica, adaptamos la técnica a la región en este paper, propuesta por Pierce y colaboradores en un trabajo que realizó en el 2009. ¿Qué queríamos ver en un principio que reprodujeran estos modelos? Para nosotros era importante que reprodujeran el ciclo anual de la precipitación, pero que también reprodujeran el ciclo anual de la temperatura, o sea, que también reproduce, por ejemplo, las temperaturas de los eneros, las temperaturas de los febreros, y así hasta diciembre, ¿verdad? O las precipitaciones de julio, las precipitaciones de agosto, etcétera, etcétera. Pero además de eso, que también reproducía la desviación estándar presente, digamos, en el sistema climático, o sea, qué tanto era coherente en su desviación estándar, que es la señal de variabilidad de la serie de tiempo, ¿verdad? También del ciclo anual de los eneros, febreros y así hasta diciembre, tanto en el campo de la precipitación y la temperatura. Y otro aspecto que tomamos en cuenta por ser la señal de variabilidad más importante sobre la región es que también estos campos reproducían su correlación con la señal de variabilidad climática asociada al ENSO, o sea, o al ENOS, al Niño Oscilación del Sur, a través también del ciclo anual, o sea, a través de, digamos, principio de año, final de año, así hasta anualmente, ¿ok? Aquí, de hecho, en la parte final están las estaciones climáticas que usamos: diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y la señal anual. ¿Ok? Una vez determinado esto, lo calculamos qué tan buena era la coherencia de ese modelo con lo observado a través de una distancia euclidiana, o sea, la suma de una distancia euclidiana. Esto lo usamos para combinar los distintos skill scores de diferentes patrones en un solo índice para calificar los modelos. Entonces, por ejemplo, aquí el primer término lo que me está diciendo es el skill score, si es 1, es una concordancia perfecta, ¿ok? Entonces, si el skill score de la precipitación, de las medias de la precipitación observadas de ese modelo en enero es 1, o sea, tenemos una concordancia perfecta, vean que el primer término es 0, ¿ok? Y así sucesivamente. Por ejemplo, si lo hace en febrero, también este término es 0, etcétera, etcétera, y así hasta el final. Vean,
vean que entre más pequeña sea esta sumatoria de 1 menos el índice, el skill score, la habilidad de ese modelo, ¿verdad? Si este delta tiende a 0, quiere decir que es un modelo que lo hace bien sobre el istmo de América Central. Y entre más grande sea el delta que encontremos, quiere decir que las diferencias entre lo observado en América Central y lo modelado aumentan. ¿Ok? Entonces, lo deseable es que este delta sea lo más pequeño posible para nosotros calificar este modelo como bueno en la región de América Central. Y entonces utilizamos 107 salidas de modelos, de los diferentes modelos de circulación general usadas en el CIMEP5, y así se fueron categorizando. Entonces esta es, no les voy a mostrar las 107 lógicamente, pero esta es, digamos, la primera parte de la tabla que producimos en ese artículo del 2015, y aquí los ordenamos, ¿verdad? De acuerdo en la última columna los ordenamos de acuerdo al ranking que observamos en cuanto a su labor de modelado que hacen en América Central. Vean que no necesariamente el que tenga ranking 1 quiere decir de que en todos los aspectos él ocupó el primer lugar, ¿ok? Simplemente lo que significa, ¿verdad?, es que la suma de las desviaciones en el delta que les mostraba en la lámina anterior fue la más pequeña, ¿ok? Entonces, estos son los primeros modelos que posteriormente usamos en diferentes estudios. Nosotros lo que hacemos es seleccionar el grupo o simplemente el grupo de los primeros 14 o 13 modelos sobre América Central para producir entonces nuestros ensembles de proyección y los usamos para producir nuestros escenarios de cambio climático sobre el istmo centroamericano a partir de la salida de los modelos del CIMEP5. ¿Okay? Este es solo para mostrarles una, digamos, un poco qué era lo que se hacía. Esto es la comparación entre patrones modelados y observados. Esta es la temperatura para los mejores 13 modelos. En el panel superior hay un cuadrito en rojo que ustedes pueden observar. Esta era la región de comparación nuestra. O sea, nosotros no comparábamos con toda el área mostrada en los diferentes mapitas que están acá, sino que la comparación para producir el delta, o la distancia euclidiana, se usaba únicamente los puntos encontrados en esta región donde dice REAND, que significa reanálisis, ¿verdad?, que fue lo que usamos como observado para compararlo con las distintas salidas de los modelos. En cuanto a temperatura, fue bastante coherente, o sea, hubo correlaciones, si se quiere, bastante altas de las salidas de los modelos con los campos de temperatura. Sin embargo, en cuanto a la precipitación, si nosotros vemos todo el mapa, pues sí no hubo mucha, no hubo mucha concordancia en el mapa grande, digamos, que muestra esta figura, pero recuerden que nosotros estábamos comparando con el cuadrito en rojo, que está acá. Esa es la región de comparación, y muchos de esos modelos pues hacían, digamos, una buena reproducción de los patrones que nosotros conocemos importantes del clima en la región. Este es para mostrarles también la teleconexión con el niño, ¿verdad? En el área en rojo, o sea, qué tanto se correlacionaba con el niño.
Nuevamente, o sea, si nosotros vemos, hay modelos que en el mapa grande divergen mucho, pero en el área nuestra, que era el área de interés, que es el Istmo Centroamericano, pues muchos de estos primeros 13 modelos hacían una buena reproducción de las teleconexiones que nosotros conocemos con el campo de, el campo de precipitación y su teleconexión con el Niño. Esta es otro aspecto, para mostrarles otro aspecto que les habíamos mencionado anteriormente, que es la corriente de bajo nivel del Caribe, o sea, que también reproducen los modelos la magnitud del viento en la región central de la corriente en chorro, o la corriente, sí, en chorro de bajo nivel del Caribe, ¿verdad? Entonces esto es para mostrarles que, pues sí, de alguna manera ellos tenían el máximo bien colocado de viento zonal en julio, ¿verdad? Que es el máximo más importante que presenta a lo largo del ciclo anual esta corriente, ¿verdad? Entonces esto es, son algunas de las cosas que analizamos. Tal vez algunos aspectos importantes para discusión es que los modelos climáticos globales que se usan para hacer estas estimaciones futuras presentan deficiencias importantes en reproducir procesos climáticos en la región de América Central. Esto porque tienen una escala muy gruesa, es muy grande. Ahora, especialmente desafiante es el modelaje de los patrones observados de lluvia, debido, entre otras cosas, a que, como su nombre lo indica, el Istmo Centroamericano es una franja muy delgada de tierra que dificulta su resolución en modelos globales. Importante considerar también que para tratar de solventar este problema, que también ocurre en muchos otros lugares del mundo, la comunidad científica ha generado técnicas para usar la información gruesa de estos modelos climáticos globales por medio de un modelo regional de más alta resolución o por métodos estadísticos, ¿verdad? Es lo que yo les mencionaba, el downscaling, para obtener una caracterización de alta resolución del clima regional, un proceso conocido como cambio o ajuste de escala. También que aunque estos modelos han progresado mucho a través del tiempo, aún queda la interrogante acerca de la dificultad original de los modelos globales de reproducir procesos climáticos macros en nuestra región, lo cual no puede ser obviado por medio del cambio de escala. En otras palabras, si el modelo global no produce buenos resultados al reproducir las principales características del clima regional, no debe esperarse que el método de cambio de escala, o sea, el modelo regional o el método estadístico, ¿verdad?, vaya a poder arreglar estos errores. El proceso de ajuste de escala es fundamental cuando se desea analizar los impactos climáticos a escala local. Pero aún existe valor en una estimación a mediano plazo, menos de 5 años, ¿verdad?, de los posibles cambios, menos de 50 años de los posibles cambios futuros en la región, aunque los modelos no sean perfectos. Es posible que al escoger los modelos de ellos, de acuerdo con algún criterio objetivo, se puedan obtener resultados que puedan aportar una impresión o escenario acerca de la dirección o el posible orden de magnitud del cambio. Sí, solo si la dispersión entre los modelos es baja, ¿verdad? Entonces, por eso hay que escogerlos primero. Esta información en conjunto con una actitud transparente con respecto a la incertidumbre que conlleva su uso puede ser discutida con los tomadores de decisión para guiar políticas a mediano plazo. Estas decisiones, sin embargo, pueden ser implementadas dentro de un marco de manejo adaptativo en el que cada cierto tiempo se revisan los planes e incluso las proyecciones para considerar no solo la convergencia o no de los planes en la realidad, sino también para considerar nuevos conocimientos y técnicas que vayan apareciendo en el futuro, con acciones dirigidas a la adaptación a la variabilidad climática mencionadas anteriormente. Una parte considerable del problema de mejorar la resiliencia al embate de factores climáticos ha sido abordado en una primera fase del planteamiento. Ahora, ¿qué nos indican estos modelos hacia el futuro? Nosotros entonces, una vez escogidos los modelos de esta versión de CIMEP5, podemos hacer el ajuste de escala. En este caso hicimos el ajuste de escala estadístico de 5 por 5 kilómetros
para hacer en una primera fase proyecciones desde 1979 al 2049. Actualmente estamos trabajando en las proyecciones hacia finales de siglo. En una primera fase tenemos los datos mensuales, o sea, tenemos las salidas de esas proyecciones a nivel mensual, tanto de precipitación y temperatura para cubrir aproximadamente 17.000 puntos de rejilla en América Central, con los 14 mejores modelos que les mostré en la lámina anterior de Alfaro, Hidalgo y Alfaro 2015, y los escenarios que usamos de concentraciones fueron el RCP 4.5 y el RCP 8.5. O sea, recuerden que ya en este último informe del IPCC ya no se usan escenarios de emisiones, sino que lo que se usan son escenarios de concentraciones. Esta es la diferencia en este slide de tiempo del 2029 al 2049, de los escenarios históricos, que es el periodo que yo les había mostrado anteriormente, y algo que pudimos ver, estas líneas negras que se ven acá, estas líneas negras lo que representan es la significancia al 95%. Algo que pudimos ver es que hay una señal hacia condiciones más secas en la parte norte del istmo de América Central y principalmente en Panamá, perdón, hay una tendencia hacia condiciones, si se quiere, más lluviosas. A ver. Esta es voy a borrar acá, esta es los escenarios que hemos encontrado en cuanto al campo de temperatura. O sea, en el campo de temperatura todos los puntos presentaron tendencias significativas, estadísticamente significativas hacia un calentamiento generalizado en la región de América Central. O sea, los modelos nos están diciendo que vamos a experimentar condiciones más calientes, por lo menos hacia esta línea de tiempo de mitad del siglo XXI. Y esta es una combinación, o sea, la evolución anual del índice de aridez para ciertos puntos. Aquí les estoy mostrando Tegucigalpa. Vean que si bien es cierto, hay cierta señal hacia condiciones más secas en cuanto a precipitación en Tegucigalpa, que es la capital de Honduras, al norte del istmo centroamericano. Sí, la señal es más marcada en cuanto a la temperatura, hacia condiciones más cálidas. Y la combinación de estos resultados provoca que el norte de la región vaya evolucionando hacia condiciones más áridas. Este es Panamá, que es al sur de la región. También tenemos una condición bastante marcada. La condición en precipitación prácticamente es levemente hacia una tendencia positiva, no muy marcada, prácticamente inexistente, pero esto provoca, ¿verdad?, que sí se dé entonces un incremento también en el índice de aridez. Cuando digo un incremento, quiero decir más bien un incremento de condiciones áridas en Panamá, en Ciudad de Panamá. Esto es el ciclo anual de Tegucigalpa. Arriba tenemos en la izquierda precipitación y a la derecha temperatura. La línea azul es la línea base con el cual estamos haciendo la comparación, y los gráficos de cajas son los ciclos anuales de los 14 modelos que les había mencionado. Vean que es muy marcado, digamos, la señal clara que se ve es
condiciones mucho más cálidas en cuanto a la temperatura a lo largo de todo el ciclo anual, lo cual repercute, ¿verdad?, en el panel inferior derecho, hacia condiciones más de aridez más marcadas. Esto es Panamá, sucede lo mismo, precipitación no hay una tendencia clara, sí en cuanto a la temperatura, lo cual provoca que aumenten las condiciones de aridez hacia mitad del siglo XXI. Entonces, para discusión, o sea, cambios significativos en la hidroclimatología de América Central son esperados en los próximos 50 años. Básicamente, condiciones más secas en el norte y más húmedas en el sur estén posiblemente relacionadas con los cambios hacia posiciones más hacia el sur de la zona de convergencia intertropical en el futuro, de acuerdo con otros estudios, entre ellos uno que habíamos hecho en el 2013, y los cambios de escala dinámicos podrían ayudar a producir evaluaciones de cómo cambiaría la costa Caribe. Con todo esto que les he mostrado, quiero cerrar, digamos, aquí con esta lámina. Esta lámina muestra, digamos, los principales actores del sistema físico-climático presente en América Central. O sea, todavía hay mucha incertidumbre porque para explicar por qué aumenta o por qué disminuye, por ejemplo, la precipitación en América Central, debemos conceptualmente entender si esto está relacionado con un mayor o menor transporte de humedad, con una mayor o menor magnitud de la corriente en chorro del del Caribe, si esto está relacionado con desplazamientos más hacia el suroeste de la zona de convergencia intertropical, cómo influye, cómo va a cambiar esto también los vientos en altura, vamos a tener un aumento de la cortante vertical, o vamos a tener una disminución de la cortante vertical, etcétera, etcétera. Y todo realmente en cuanto a entender bien este modelo conceptual que nos explicaría el eventual cambio climático en América Central, todavía hay mucho trabajo que hacer. Ya para cerrar y pasar a las preguntas que me dice María Isabel en el chat, simplemente agradecer a los proyectos que a través de todo este periodo le han dado apoyo en la Universidad de Costa Rica a estas investigaciones, agradecer también a los servicios meteorológicos e hidrológicos de América Central por los datos suministrados. Si ellos no nos dan los datos no podemos hacer nada, entonces agradecerles grandemente por la facilitación de esta información y lógicamente a los asistentes, especialmente a Paula Pérez, ¿verdad?, por la ayuda en el procesamiento de la información y la elaboración de las figuras. Entonces, con respecto a los organizadores, yo sé que estoy pasado en el tiempo, no sé si hay tiempo para preguntas o cómo lo van a manejar. Muchísimas gracias, Eric. Sí, efectivamente vamos a abrir 10 minutos de preguntas, si no estás muy cansado para contestarlas. No, para nada, yo pienso más bien que los que deben estar cansados de oírme son ustedes, porque me pasé mucho en el tiempo. Fue un placer realmente escuchar tu presentación. Vamos a esperar unos 5 minutos a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí. Para todos los asistentes, el que quiera realizar una pregunta la puede realizar a través de la pestaña de preguntas. Yo les voy a enviar a todos por este medio.
para que realicen sus preguntas. Eric, el profesor Luis Mora, especialista en recursos hídricos, está preguntando si este análisis de índice de aridez lo realiza para El Salvador en general. ¿Fue realizado para alguna localidad de El Salvador? Sí, se realizó para todo el istmo centroamericano a una escala de 5 por 5 kilómetros. Estos resultados, o sea, el mapa general de los escenarios que yo les mostré se hizo para una escala de 5 por 5 kilómetros. Tal vez aclarar eso. Podríamos hacerlo para El Salvador. O sea, es posible hacerlo, pero no lo hemos hecho directamente, digamos. O sea, tenemos el potencial de hacerlo y lo vamos a hacer. De hecho, estamos colaborando con el ICAP en América Central. Hay 2 municipios en este proyecto del ICAP en el cual vamos a analizar todos estos índices que les mostré a nivel municipal. Es un proyecto de, si mal no recuerdo el título, se llama algo así como blindaje climático, y se van a producir escenarios de 5 por 5 kilómetros, incluido el índice de aridez, para 2 municipios en El Salvador. Entonces, sí tenemos potencial para hacerlo en toda la región centroamericana. Sin embargo, preliminarmente hemos seleccionado algunas localidades como les voy a mostrar. Bueno, aparte de Panamá y Tegucigalpa, habíamos escogido también Liberia, que es en el Pacífico Norte de Costa Rica, pero sí, perfectamente lo podríamos hacer en El Salvador, pero en realidad todavía no hemos procesado los resultados. Muchas gracias, Eric. Estamos esperando otra pregunta. Eric, por favor, te agradecería que activaras la cámara para despedirnos. Ok, en un momento la activo. Ya. Listo. Ajá. Bueno, desde el Centro de Gestión el Centro de Investigación de Gestión de Riesgos, doctor Alfaro, estamos supremamente agradecidos por su presentación. Igual usted piensa que si los servicios meteorológicos nacionales no aportan la información, pues nosotros como investigadores no podríamos hacer nuestros proyectos. Compartimos muy agradecida y espero verlos muy pronto. Sí. No, agradecido con ustedes por la invitación, por darme el espacio, por permitirme extenderme lo que me extendí.
simplemente es algo, digamos, que quería compartir de lo que hemos venido realizando en la Universidad de Costa Rica. ¿Qué divulgación van a tener ustedes de la presentación que yo les había enviado o de esta presentación que ha quedado grabada? Pero ustedes tienen mi contacto. Me parece que tal vez si hay más dudas, no ahora, pero tal vez en un futuro, con muchísimo gusto. Si alguien en la audiencia desea realizar a futuro alguna consulta, pues con mucho gusto estaría en la mejor disposición de evacuarla, pues si no es posible, ¿verdad? Espero que sí. Bueno, es nuestra hora de almuerzo. Espero que para ustedes, creo que es una hora antes. Buen provecho. Todavía estamos a una hora de almorzar. Y bueno, un abrazo y felicitaciones por este trabajo tan extenso que han realizado sobre América Central y el Caribe. Muy agradecida de nuevo. Con mucho gusto, hasta luego. Hasta luego. Ay, ¿te lo pagué? No hay problema. Así que, pero entonces, ¿cómo bajamos la presentación para que la gente lo tenga? Okay.